significa eso? Dentro de memoria, obviamente. Ya, perfecto. En realidad lo que hace almacenamiento no secuencial es simplemente buscar espacios de memoria donde yo pueda guardar la información, cierto que tenga el suficiente espacio de memoria para guardar la información, pero como al trabajar con punteros, no le importa mucho si esos espacios de memoria están antes, después, si se está pegando un salto de 20 espacios de memoria, si está guardando el 1 antes que el 2 o antes que el 3, ¿ya? O el 3 antes que el 1. Le da lo mismo la secuencia en la cual guarde dentro de la matriz de memoria los datos. Lo único que le importa es que exista el espacio deseado para guardar los datos, ¿ya? Y dentro del almacenamiento no secuencial, hasta ahora hemos trabajado con listas y sus aplicaciones. Filas, colas, listas de nexo simple, nexo doble, circulares, etc. ¿Ya? Y eso se llaman estructuras lineales. ¿Por qué se llaman estructuras lineales? Porque estoy trabajando realmente en una sola dimensión, ¿ya? Yo tengo un nodo siguiente y un nodo anterior. Y siempre va a ser así, o sea, es un solo nodo siguiente para cualquier nodo y un solo nodo anterior para cualquier nodo. No puede tener múltiples nodos siguientes o múltiples nodos anteriores, ¿ya? Y siempre es a la derecha o a la izquierda, ¿ok? Ahora nosotros vamos a ver árboles y grafos, que son estructuras no secuenciales y no lineales. ¿Qué significa que sean no lineales? Significa que pueden tener múltiples nodos siguientes o múltiples nodos anteriores, ¿ya? Es una estructura que no trabaja en una sola dimensión, ¿ok? Sino que puede trabajar en múltiples dimensiones, en n dimensiones, dependiendo del tipo de árbol o del tipo de grafo, ¿ok? Entonces vamos a empezar con árboles. Los que vamos a trabajar en su mayoría se llaman árboles binarios. Después vamos a ver de qué se trata. Vamos a empezar con conceptos. Los conceptos son importantes porque dentro de la prueba nos preguntan, así que se los tienen que aprender de memoria, ¿ya? Bueno, lo que dije recién, nosotros tenemos listas lineales, como las listas de nexo simple y las colas, y ahora vamos a ver árboles que son estructuras no lineales. Puede tener múltiples nodos. Bueno, específicamente con los árboles puedo tener múltiples nodos siguientes, pero tengo un solo nodo anterior. Después vamos a ver qué son cada uno de esos nodos, pero en general yo voy a tratar con nodos padres y nodos hijos, ¿ya? Los nodos hijos son los nodos siguientes de los nodos padres. Cada nodo va a tener como máximo un solo nodo padre. Ya no puede tener múltiples nodos padres, pero un nodo padre puede tener n cantidad de hijos. ¿Ya? Ese n depende de la cantidad de dimensiones de la estructura de árboles. Entonces, árbol es estructura no lineal, que incluye una jerarquía sobre una colección de objetos. Hay un nodo especial llamado raíz. Los árboles son estructuras recursivas, eso es importante saberlo. ¿Qué significa que sea recursivo? Significa que cada árbol y cada subárbol que aparezca de ese nodo se le puede aplicar el mismo algoritmo como si fuera un árbol por sí mismo, ¿ya? Si nosotros vemos la imagen que está ahí en la presentación, el nodo raíz de ese árbol sería el nodo A, ¿ya? Pero cada uno de los hijos del nodo A, o sea, el nodo B, el nodo C y el nodo D, es un árbol por sí mismo, es la raíz del subárbol donde ese nodo es el padre de todos, ¿ya? O sea, el nodo B va a ser la raíz de su propio subárbol. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo ocupar algoritmos recursivos, que en la mayoría, cuando yo trabajo con árboles o trabajo con grafos, yo normalmente voy a trabajar con algoritmos recursivos, utilizando este nodo raíz como si fuera el head de la lista, siempre. Entonces el algoritmo va a empezar desde la raíz A, se va a mover a la izquierda, al centro o a la derecha, y dependiendo de dónde se mueva, ese nuevo nodo que va a conseguir va a ser la nueva raíz del árbol. Después se puede volver a mover, por ejemplo, se puede mover a E, y E va a ser la nueva raíz del árbol, ¿ya? Del subárbol con raíz E. O sea que hay que mirar los nodos que están hacia abajo. En este caso, E, el nodo E, no tiene ningún hijo. Por lo tanto, es el único nodo de ese árbol, pero sigue siendo la raíz, ¿ya? De ese subárbol. Y los nodos restantes son particionados en conjuntos disjuntos, donde cada uno de estos es un árbol por sí mismo, lo que explicaba recién. Existen tipos de nodos especiales dentro de los árboles, pero lo vamos a ver ahora en conceptos. Esto se lo tienen que aprender de memoria. El grado de un nodo, cantidad de subárboles de un nodo. Nosotros vamos, aquí hay un concepto que no está dentro de las diapositivas, que es el grado del árbol, ¿ya?
El grado de un árbol es la cantidad máxima de hijos que puede tener cualquier nodo dentro del árbol. Si nosotros miramos ese árbol de ahí, ¿cuál es la máxima cantidad de hijos que tiene cualquier nodo? 3. O sea que el grado del árbol es 3. Ningún nodo que esté dentro de ese árbol, según lo que podemos ver, ningún nodo que esté dentro de ese árbol puede tener más de 3 hijos. O sea que en el momento en que yo intente insertar, por ejemplo, a B un cuarto hijo, no se va a poder, lo va a limitar. ¿Por qué? Porque la estructura del nodo va a tener una lista, va a tener un array con un máximo de punteros. Esos punteros van a ser los hijos, ¿ya? Después vamos a ver una estructura especial que es para árbol binario. Árbol binario significa que puede tener un máximo de 2 hijos, ¿ya? Pero esa es una estructura especial. Más adelante vamos a ver algo que se llaman árboles B. Los árboles B se llaman también árboles M-arios. O sea que pueden tener una cantidad máxima de M hijos. Y la estructura de ese nodo cuenta con un array. Y el array yo tengo que decir cuántos hijos puede tener, ¿ya? Normalmente yo voy a decir, por ejemplo, que puede tener un máximo de 20 hijos. Entonces el array va a ser un array de punteros hacia nodos con un tamaño 20, ¿ya? Ese sería el grado del árbol. El grado de un nodo es la cantidad de subárboles de un nodo en específico. ¿Cuál sería el grado de B? ¿Cuántos subárboles? Bueno, y en realidad, ¿cuántos hijos tiene B? 2. Entonces el grado del nodo B es 2. El grado del árbol es 3, pero el grado de B es 2. Eso quiere decir que al ser su grado 2, puedo ingresar un hijo más. ¿Ya? O sea, B podría tener un hijo más si quisiera insertar un hijo ahí. Ya, si quisiera insertar un nuevo nodo, ya por el grado del árbol. Hoja o nodo terminal son nodos con grado 0, es decir, que no tienen ningún subárbol o hijo asociado. ¿Cuáles son las nodos hojas de ese árbol? K, F, L, M, H, I, J. Son los nodos que no tienen ningún hijo. ¿Ya? Y estos nodos, aparte de, o sea, bueno, estos conceptos, disculpen, aparte de tener que aprenderse de memoria, porque lo voy a anotar en la prueba, son importantes porque más adelante, cuando empecemos a explicar el funcionamiento de algunos árboles, yo les voy a decir, ya, entonces cuando se lleguen a los nodos hojas pasa tal cosa. Ustedes tienen que saber que es un nodo hoja por lo mismo. O vamos a trabajar la raíz de izquierda a derecha. Tienen que saber qué significa que un nodo sea la raíz. Ya, por eso también son importantes los conceptos. Longitud de un camino es el número de arcos que componen un camino entre dos nodos. Ya. Esto también es importante y en la prueba lo pregunto igual. Y tienen que escribirlo de una forma específica. Ahí se habla sobre los arcos. Los arcos no son los nodos, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero el camino de A a acá, los arcos de ese camino serían del nodo A al nodo B y un arco, coma, del nodo B al nodo E, un arco, coma, del nodo E al nodo K, coma, o sea, arco, ¿ya? ¿Cuántos arcos hay de A a K? 3 arcos, ¿ya? Por eso, cuidado, no son la cantidad de nodos que hay en el camino. No es A, B, E, K. Eso me daría 4 nodos. No es la cantidad de nodos, es la cantidad de arcos que existen de un nodo para otro, ¿ya? En este caso sería 3 y se grafican de la forma que está ahí en la pizarra. Si no lo hacen así, está mal, ¿ya? Porque de nuevo son los arcos. Y dentro de grafos y dentro de árboles, los grafos, los arcos o caminos se escriben de esa forma. ¿Ok? ¿Sí? Una consulta, o sea, el número de arcos puede variar dependiendo de cómo se esté recorriendo hacia ese punto. Sí y no. En árboles no. Porque en árboles solo existe una forma de llegar de un nodo hacia otro. Como solo se puede tener un nodo padre, ¿ya? Por ejemplo, K puede tener solo un padre, que es E. No puede tener más de un padre. Por lo tanto, tengo una sola forma de llegar de E a K. Con E pasa lo mismo. Como tiene un solo padre, tengo una sola forma de llegar a E, que sería desde B. Y así, ¿ya? En cambio, con grafos como puedo tener múltiples nodos hijos y múltiples nodos padres, tengo múltiples formas de llegar a un nodo.
Y ahí la cantidad de largo, la longitud del camino en grafos puede variar. De hecho, uno de los problemas básicos de grafos es buscar en la longitud de camino más corto de un nodo a otro, ¿ya? Que se ocupan ahí algoritmos específicos como estrella, Dijkstra, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver cuando pasemos acá. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Hermanos, son nodos que tienen el mismo padre, ¿ya? Es necesario también conocer ese concepto porque cuando hagamos recorrido por árboles, hay un recorrido especial donde necesito saber cuáles son los hermanos, los nodos hermanos de un nodo, ya que es el recorrido por nivel, pero lo vamos a ver más adelante. Los hermanos de E, ¿cuáles son? Solo F, ¿ya? Son nodos que tienen el mismo padre. E y F tienen como padre a B, no existe ningún otro nodo que tenga como padre al nodo B. ¿Ya? Nivel de un nodo. Si un nodo está al nivel L, sus hijos van a estar al nivel L más 1. La raíz siempre tiene